es que, bueno, indicador que tomemos nos muestra que muchos de nuestros trabajos de hoy no existían décadas atrás, ¿no? Esa capacidad de crear roles, crear posiciones, crear profesiones, crear oficios, ha sido una constante en la historia de la humanidad. La automatización que discutíamos, ¿no? Cuando hablábamos de automatización y cómo funcionaba en las industrias, en los trabajos, no tenía un componente de pánico, no tenía un componente distópico, ¿no? Es decir, la tecnología viene a sacarnos todo. Tenía un componente complejo, como ustedes ven en la imagen, gran parte de las tareas en rojo, en los distintos roles o trabajos, tareas creativas, interpersonales, de resolución de problemas, estaba muy definido que eran nuestras, que esas tareas crecían, que la tecnología venía a liberarnos del procesamiento de información, de las tareas más repetitivas, más físicas, y hasta ahora esto era un debate lindo, porque era interesante evolucionar, hacer el reskilling hacia tareas rojas, ¿no? Más creativas, más desafiantes, más interesantes, y dejar todo lo demás que la tecnología lo fuera haciendo mejor. Es un poco el debate que veníamos trayendo, profesión por profesión, rol por rol, sin mayor pánico aparente. Por supuesto, en los últimos 25 años, la economía digital nos desafió, nos aceleró, ¿no? Comercio electrónico, móviles, plataformas, aplicaciones, software abierto, realidad aumentada, realidad virtual, todo lo que generó esta aceleración de transformación de nuestros trabajos, y lo veníamos haciendo con más brechas, menos brechas, bastante bien, ¿no? Por supuesto, algunas profesiones mejor que otras, algunos rubros mejor que otros, pero en general había mucho olfato a oportunidades. ¿A qué? Qué lindo esto que se viene en una economía más digital. Lo que sucedió en los últimos tiempos es que, bueno, el avance no planificado de la inteligencia artificial generativa nos puso un desafío adicional, ¿no? Lo que ustedes ven ahí son estimaciones de automatización adicional que cada familia de trabajos tiene por existir la inteligencia artificial generativa. Es decir, si un trabajo, por ejemplo, de programación tenía una tasa muy baja de automatización pensada o pronosticada, ahora tiene una tasa de automatización mucho más fuerte, porque evidentemente hay aplicaciones de inteligencia artificial que hacen una parte del trabajo de programación. En todos los rubros estamos tratando de entender eso, ¿no? Tratando de entender, bueno, qué parte se nos va, qué parte se nos va a ir y que debiera desafiar nuestros trabajos. Ni hablar si vemos los roadmaps de las compañías de inteligencia artificial que nos dicen esto recién empieza, estamos en fase de modelos que van mejorando, que ya razonan, que ya resuelven temas, estamos en la época de auge de los agentes, que nos vienen a resolver de forma bastante autónoma muchas cuestiones, y lo que puede venir es mucho más potente aún, incluso con esa especie de mantra de la inteligencia artificial general, ¿no? Que no sabemos bien exactamente qué es, pero que está ahí como un llamador y un incentivo para que muchas compañías avancen en ese máximo nivel que podría tener la inteligencia artificial. Bueno, ni hablar si agregamos el componente de la robótica, ¿no? La robótica mejorada, la robótica flexible, la robótica equipada con inteligencia artificial, la robótica que se anima a hacer otras tareas y no las de siempre, pronostica reemplazar personas también en muchos rubros, ¿no? Hay que ver si la gente lo aceptará o en qué temas la gente lo aceptará, pero evidentemente hay una carrera fantástica por hacer de la robótica mucho más familiar, y sin dudas en unos años estaremos en espacios como estos conviviendo con robots humanoides haciendo distintas cosas, ¿no? El pronóstico de reemplazo de tareas humanas por robots también le agrega una cuota de complejidad a este fenómeno. Entonces, ¿qué sucede? En el termómetro de lo que es el estado de ánimo en el mundo, en la discusión sobre el futuro del trabajo hoy, sucede que hay pánico e incertidumbre, ¿no? Encuesta tras encuesta, foro tras foro, coinciden en que, bueno, la gente tiene miedo, ¿no? Quizás nosotros acá somos privilegiados porque estamos en un ámbito
donde, bueno, algún dominio mayor tenemos que la gente común, que la gente que está en trabajos más esenciales o de la base, pero en general esto genera mucho miedo, ¿no? Es decir, entre el me va a reemplazar parcialmente, totalmente, o no sé a qué debo reacondicionarme o reorientarme en mi función, en mi trabajo, genera un pánico generalizado y mucha alquimia de proyectos, ¿no? Gente capacitando, gobiernos haciendo cosas, corporaciones haciendo cosas, cursos gratis de esto, cursos... Bueno, hay un sinfín de iniciativas para responder a este pánico que se está adueñando de la escena. La pregunta que emerge con mucha fuerza es, y que revive frente a otras épocas históricas, ¿habrá trabajo para las mayorías o esta vez será distinto? ¿No? Nos preguntamos, los tecno-optimistas sostienen que la humanidad siempre creó más de lo que destruyó y que hay que confiar en que esto va a suceder nuevamente. Pero hay muchos indicios de que esta vez puede ser distinto y que va a requerir un esfuerzo mayor recrear nuestro trabajo y nuestras profesiones. Entonces, la pregunta que vuelve a flotar es si esta vez será distinto. Frente a eso, bueno, alarma leer a algunos columnistas o algunos especialistas. Por ejemplo, alguien que refleja este estado de ánimo es David Brooks, que dice, miren, me cuesta definirme porque depende mucho del estado de ánimo de la semana, si creo que esto nos lleva al cielo o al infierno, ¿no? Semanas que siento que esto nos va a elevar y va a resolver muchos de nuestros problemas y semanas que siento que no lo vamos a poder manejar. Algo sensato tiene que ver con lo que planteó hace poquito este otro columnista de New York Times, que es Kevin Rose, que es, bueno, seamos más positivos o más negativos, coincidamos en que se viene algo grande y que no estamos colectivamente preparados para manejarlo, ¿sí? Esa etiqueta de sentir que colectivamente estamos todavía discutiendo temas de la era anterior, mientras se nos viene un cambio fenomenal que nos va a cambiar la forma de vivir, de producir, de educarnos, de trabajar y demás, ¿no? Esta es una opinión sensata que nos llama la atención, nos interpela para ver qué más podemos hacer. Ahora, construir una nueva utopía, esto de decir, podemos nuevamente la humanidad salir victoriosos en elevar nuestro trabajo, nuestro progreso colectivo, nuestra civilización, requiere en gran medida, que podamos convertir semejante abundancia, destreza, capacidad tecnológica en algo que sirva a las mayorías, ¿no? Este famoso título de inteligencia artificial al servicio de la humanidad, ¿no? Que se está popularizando. Si seremos capaces de hacerlo, es un enorme desafío para líderes, emprendedores, tecnólogos, gobiernos y demás. Frente a ese escenario, nosotros vemos algunos ejes, algunos hitos, algunos grandes temas sobre los cuales podemos construir, sobre los que deberíamos defender, sobre los que deberíamos asentarnos frente a la incertidumbre, ¿no? Vemos algunos hitos que proponemos en esta agenda de construir un trabajo más hibridado con tecnologías, ¿no? Que suena muy lindo en el título, pero cuando uno se lo cuenta un trabajador de la seguridad, de la higiene, o de la alimentación o industrial, bueno, no está tan claro cómo va a ser, ¿no? Entonces, algunos ejes para construir ese trabajo más hibridado con tecnologías son los siguientes. El primero, lo que llamamos la complejidad de los trabajos humanos, ¿no? Nosotros creemos que un trabajo humano es mucho más que la sumatoria de tareas individuales que lo componen. Evidentemente, cuando uno descompone un trabajo en tareas, cualquiera sea va a ver que muchas de ellas van a ser reemplazadas por inteligencia artificial y, de alguna manera, nos entusiasma que así sea porque nos ayuda, como gran copiloto, a hacer cosas mejor y a dedicarnos a otras, ¿no? Eso creo que todos lo defendemos bastante bien. Ahora, si esa lista es demasiado grande, si me dejan mis tareas demasiado pequeñas, bueno, entramos en conflicto. Entonces, ahí la idea a defender es que todo trabajo tiene una faceta de coordinación, de análisis, de interrelación, de comprensión, de hermenéutica, que es mucho más que la suma de tareas individuales, que debiéramos elevar, ¿no?
El trabajo de cualquier analista de marketing, de cualquier operador de eficiencia energética, de cualquier analista de recursos humanos, de cualquier programador tecnológico, tiene algo más que una suma de tareas. Que las empresas que se apuraron a reemplazar rápidamente por IA, descubrieron que se estaban apurando. Que hay otras cosas ahí que por ahí no están bien definidas, pero que son parte de esa complejidad de un trabajo humano. Su primera tarea para construir es identificar esa complejidad, es defenderla y prepararse para eso. La segunda, esto que llamamos nuevas tareas humanas que aparecen cuando el umbral tecnológico crece, ¿no? Tareas no mapeadas, tareas postergadas porque corremos detrás de los procesos, tareas para las que nunca tenemos tiempo porque las agendas explotan y porque hay que hacerlo urgente. En general opera esto de que hay una lista de tareas nuevas que creemos que van a surgir, muchas de ellas interactivas, muchas de ellas de buenas conversaciones, de buen análisis, de buena síntesis, de atender las excepciones, la singularidad, de darle toques humanos a los trabajos que se hacen muy bien con tecnología. Esas nuevas tareas las tenemos que escribir, las tenemos que poner en valor, ¿no? Entonces, trabajo por trabajo, rol por rol, aspiramos a que esas nuevas tareas sean muchas, porque la verdad, seguramente coincidamos, trabajábamos corriendo, ¿no? Cualquiera que tenía un trabajo interesante estaba desbordado. Y eso no es un paradigma para sostener. Debiéramos trabajar mejor. Entonces ahí hay una oportunidad. En tercer lugar, los trabajos de clase media enriquecidos por la tecnología, ¿no? Lo que dice David Autor del MIT, tenemos la enorme oportunidad de que un trabajador de seguridad, un trabajador de higiene, un trabajador de alimentación, un docente, un enfermero, con mejor tecnología, eleve su productividad, eleve su desempeño y por ende puede aspirar a ganar mejor. No sabemos si la ecuación va a dar para todo, ¿no? Ahí deberá los modelos de negocio de las empresas, el capitalismo consciente y muchos otros factores harán la diferencia, pero sí sabemos que un guardia de seguridad equipado con robots que le hagan el rondín debería elevar su desempeño y mejorar su trabajo. Lo mismo que un enfermero con inteligencia artificial. Y eso hay que hacerlo por millones, hay que multiplicarlo. Cuarto, los nuevos trabajos, ¿no? Siempre la aspiración de los tecno-optimistas es, van a surgir nuevos trabajos, no nos preocupemos tanto, ¿no? Van a surgir nuevos trabajos. Bueno, ¿cuántos? No sabemos, miren, imagen mediante del VAR, ¿no? El arbitraje del fútbol era un trabajo de una persona con 2 linemen. Bueno, tecnología mediante hoy es el trabajo de un equipo. Eso se multiplica en muchas otras industrias y roles de que, bueno, van a surgir nuevos trabajos, ¿no? La promesa, por ejemplo, que con inteligencia artificial haya por lo menos no menos de 20 roles entre supervisores, analistas, gente de contexto, gente de ciencias humanas trabajando en IA, bueno, no menos de 20 roles que habrá que lograr que penetren en los organigramas de las empresas y por ende que se paguen, ¿no? Esa transición es difícil porque ahí operan los financieros, operan los directores de recursos humanos y se va dando de a poquito. Entonces, nuevos trabajos seguramente muchos, no sabemos si tantos como en eras anteriores, que compensó todo lo que se destruyó. En quinto lugar, el quinto hito es el mundo de las habilidades o de las skills. Esto es fantástico, esto nos entusiasma. Saber que hay habilidades para desarrollar y que hay cada vez más. Que las neurociencias, las pedagogías están a nuestro favor, de que podemos desarrollar habilidades de manera más frecuente y que la biología no es un condicionante, al menos para tener un ciclo de crecimiento de habilidades propias, ¿no? Y las taxonomías de habilidades que se van desplegando son todas distintas y todas ricas, ¿no? Más habilidades humanas, más habilidades duraderas, más habilidades que podemos desarrollar y que la educación debe poder ayudar a formar en las personas con metodologías nuevas, con pedagogías nuevas. Entonces, las skills están a nuestro favor también. En sexto lugar, la preferencia humana o la ventaja comparativa humana, ¿no? Acá algunos autores dicen que esta es la gran garantía de que el trabajo humano siga existiendo, porque va a haber muchos temas en los cuales elijamos que los preste un humano, ¿no? Vamos a tener preferencia, como en el mundo de los espectáculos, en el mundo del arte, que la inteligencia artificial va a hacer muchas cosas muy bien, pero voy a querer un recital hecho por humanos.
y además en muchas cosas tendremos ventajas comparativas. Esto quiere decir que un robot va a poder hacer tan bien como yo un tema, pero va a ser mejor que se dedique a otra cosa y que comparativamente yo me dedique a esto. Entonces, este By Humans es el sexto hito en el cual podemos construir un trabajo del futuro venturoso. En séptimo lugar, asumir que el trabajo va a cambiar. No vamos a trabajar como la era industrial, como nos acostumbramos a trabajar. Vamos a trabajar más flexible, más por proyectos, más independiente. El trabajo no va a ser el definidor de nuestra identidad, sino que van a ser otras cosas. Nuestras profesiones van a cambiar, van a recibir múltiples incentivos y vamos a tener que aprender a convivir en una economía más variable, ¿no? Donde las nuevas generaciones trabajen ya no para vivir, sino vivir para trabajar ya no, sino trabajar para vivir. Y finalmente, esta idea de que nos cuesta, ¿no?, sacar de un poco de la escena de trabajo igual a sueldo y saber que va a haber mucho más trabajo independiente, preparar a las nuevas generaciones para eso, que implican otras habilidades, sobre todo vender lo que hago, va a ser un poco una constante de crecimiento. Fíjense en la imagen, docentes en Estados Unidos que deciden poner su propia escuela en su casa, ¿sí? El sistema reconoce a esas mini escuelas, familias deciden que sus hijos vayan a educarse a la casa de un docente y no a una institución, y hay miles, y de hecho hay una Asociación Nacional de Docentes Independientes que promueve este trabajo independiente en un docente. Esto va a crecer en todas las profesiones también, y parece interesante porque siempre hemos soñado con trabajar con menos burocracia y menos jefes, ¿no es cierto? En síntesis, en este marco de transformación, todos los trabajos, profesiones y oficios están obligados a reconfigurarse y algunos a reinventarse. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, porque obviamente no lo podríamos hacer con todos. Lo estamos tratando de hacer vertical por vertical, profesión por profesión, y cada cámara, cada entidad lo trata de hacer con su campo específico. Pero hagamos un ejercicio específico con un campo interesante que es la enfermería. Interesante porque está dentro de una economía que crece, que es la economía de los cuidados, ¿no? Economía que se expande en el mundo, vivimos más tiempo, la esperanza de vida se multiplica, hay muchas más disciplinas, muchas más terapias, cuidados, y hay indicios de que el trabajo de enfermería se requiere en mayor medida en el mundo. Hipótesis: la digitalización y la inteligencia artificial generan una oportunidad para repensar y recrear el valor de un enfermero hacia sus públicos, ¿no? Hay una oportunidad interesante y no solamente una hipótesis de automatización de tareas. Para eso, para que esa oportunidad se plasme en algo concreto, creemos que, como en todas las profesiones, hay 3 desafíos que esta profesión debiera resolver positivamente. El desafío de la relevancia, de si vamos a seguir siendo relevantes, el desafío de la competencia o de la competitividad de las competencias de ese enfermero que tiene que repensarse, y el desafío de la elegibilidad, de ser elegibles en un mundo donde va a haber tecnología ofreciéndome cosas de enfermería. Vamos al desafío de la relevancia, que consiste en lo siguiente: si la inteligencia artificial, la robótica y otros dispositivos tecnológicos que se están inventando, biomarcadores, dispositivos de todo tipo para la salud, avanzan en su capacidad de atender, generar alertas de lo que está pasando en mi cuerpo, disponer medicación, supervisar tratamientos a un paciente, si todo eso avanza como está avanzando, la pregunta es: ¿seguirán siendo relevantes los roles humanos que los enfermeros pueden ofrecer? Hagamos la hipótesis de mayor desarrollo de la tecnología, sabiendo que muchas de estas tareas funcionan muy bien y que le comen tareas a los enfermeros. ¿Seguirán siendo relevantes? Bueno, esto lo hicimos hace poquito con el Congreso Nacional de Enfermería en Buenos Aires y llegamos a la conclusión de que la relevancia es una oportunidad siempre y cuando esta concepción de un enfermero como asesor de la salud se construya, ¿no? El enfermero que se enfoca en la prevención, que reorganiza su relevancia en torno a
no solo a sus tareas individuales, sino a esta concepción de comunicador, asesor, acompañante de un mundo que clama por buena salud y que se sirve de tanta información de alimentación, de cuidados, de medicamentos, de cosas que hoy la tecnología nos permite conocer. Entonces, el enfermero como asesor construye relevancia frente a un mundo lleno de tecnología que nos van a hacer cosas de prestaciones para nosotros. Por supuesto que esto hay que hacerlo en la realidad, ¿no? Es un marco conceptual, es un marco aproximado. El segundo desafío es de la competencia. Suponemos, si seguimos siendo relevantes, si los enfermeros siguen siendo relevantes, aún en ese contexto de máxima tecnología útil, la pregunta es, ¿serán competentes para ofrecer servicios en entornos con más datos, con más enfoque en la prevención, con más biomarcadores, con más autogestión de la salud, ¿no? Porque mucha gente se resuelve cosas sola, con vidas más largas y con todas las tendencias demográficas y sociales que pueda haber? ¿Seguirán siendo competentes? Es decir, hábiles para hacer cosas puntuales que el público acepte y requiera y pida, o sus empleadores, públicos o privados, requieran de ellos? ¿Seguirán siendo competentes? Bueno, obviamente acá la pregunta nos abre un marco de skills o de habilidades que habrá que definir, y de hecho la Organización Mundial de Enfermería está trabajando en eso para redefinir las competencias de un buen enfermero. Pero supongamos que la competencia para integrar información de múltiples fuentes va a ser algo que los hagan competentes, ¿no? Imagínense múltiples dispositivos entregando información a algún lugar y el enfermero ayudando a leer, a interpretar esa información. Ya lo hace competente o lo debería ser competente para la interfase de contacto con el paciente, ¿no? O sea que evidentemente ahí habría una oportunidad de una competencia elevada frente a tanta tecnología. Y en tercer lugar, el desafío de la elegibilidad, que plantea lo siguiente: si seguimos siendo relevantes y seguimos siendo competentes en este marco de tanta transformación, bueno, seremos elegibles, porque puede suceder que más gente diga, no, pero pará, está bueno que me interprete la info, está bueno que me ayude, pero la verdad es que yo eso lo hago solo y voy aprendiendo. ¿Seguiremos siendo elegibles frente a la posible incursión de agentes de inteligencia artificial y robots que avancen aún más en tareas que creíamos nuestras, humanas? ¿Seguiremos siendo elegibles? ¿Necesitaremos enfermeros? ¿Elegiremos enfermeros por más que sean competentes? Bueno, acá la pregunta tiene esta idea que aplica a muchos trabajos, que tiene que ver con la conexión, que tiene que ver con la empatía, que tiene que ver con la contención emocional, que suponemos, como en muchos otros trabajos, nos harán elegibles frente a robots cada vez mejores. Lo que nos desafía a que esto no es solamente anunciarlo, sino poder hacerlo, ¿no? Tener las competencias de poder conectar con personas y hacerlas sentir bien en muchos trabajos. Bueno, en definitiva, la conclusión de este pequeño ejercicio es que más y mejor enfermería humana es una hipótesis que tiene sustento, por la que deberíamos apostar, por la que deberíamos invertir tiempo, energías, capacitación, proyectos. Vale la pena, aún o quizás más aún, en un mundo lleno de máquinas inteligentes, ¿no? Vale la pena la inteligencia colectiva para enriquecer los roles y las profesiones humanas, más aún en este mundo donde no está en nosotros ni frenar, ni regular, ni hacer ninguna idea loca con la tecnología inteligente, que va a seguir progresando. En definitiva, la idea que sacamos de esto aplicado a distintas profesiones o a distintos verticales es que hay un campo, hay un terreno que se revaloriza, que se enriquece, que tiene que ver con las ciencias humanas, que tiene que ver con la filosofía, con lo más propio de nosotros, que enriquece profesiones técnicas y que podríamos ponerle muchos títulos. Por ejemplo, la abducción o el razonamiento abductivo, ¿no? Por oposición al inductivo o al deductivo, que las máquinas van a hacer muy bien. El abductivo es el razonamiento de la singularidad, de lo distinto, de lo que se sale de los marcos. El razonamiento muy propio de nuestro sentido común, de nuestras facultades de combinar cosas, ¿no?
la heurística, la interpretación, la experiencia que se revaloriza. El saber hacer cosas se revaloriza. De hecho, en Estados Unidos están alarmados porque por primera vez cayó el desempleo, el empleo en el entry level, en el nivel de los recientemente egresados, que en otras épocas todos conseguían trabajo. Hoy los más maduros, los más experimentados, tienen mucho más para defenderse en este contexto. Entonces, hay un gran campo para sobresalir en un mundo full tech, que tiene que ver con esto, que nos obliga a recuperar cosas que quizás hayamos olvidado en la época industrial, en la época que corríamos detrás de los procesos. En síntesis, un cuadro para trabajar con los distintos trabajos. Un cuadro para tratar de entender lo que está sucediendo hoy en los distintos trabajos y que ayude a los gobiernos a decir dónde hay que invertir más tiempo, más trabajo para poder acompañar esta transición dolorosa de millones de personas, ¿no? Porque mientras nosotros hablamos acá, hay millones de personas en una transición dolorosa de trabajos. Si nosotros relacionamos en el índice, en el eje horizontal, ¿cuánto de commodity puede tener un trabajo? ¿Cuánto de componente innovador puede tener? Tenemos la primera variable. Y en el eje vertical, si relacionamos cuánto puede ser aumentado un trabajo por disponer de mejor tecnología y cuánto puede ser reemplazado o automatizado, tenemos el otro eje. Si relacionamos eso, podríamos ver que en el vértice inferior izquierdo es donde más complicaciones hay. ¿Por qué? Porque es donde más commodity hay y donde más automatización hay, ¿no? Por ejemplo, conductores de transporte, que no creo que desaparezcan, pero van a reducirse, o por ejemplo, cobradores de peaje, ¿sí? Que evidentemente no pueden innovar mucho y sus tareas son reemplazables en su gran mayoría. Ahí hay reducción. Evidentemente que hay que contener y hay que hacer reskilling rápidamente. Si nos vamos a la derecha, donde hay mucha automatización, mucho reemplazo, pero hay más posibilidades de innovar. Hay más posibilidades de que un trabajador haga cosas distintas a otro. Hay mucho margen para hacer cosas distintas. Bueno, ahí hay transformación, ¿no? Un analista de marketing, que su trabajo es automatizable en buena parte, pero que puede ser un gran analista, un gran comunicador, puede ser un gran interfaciador entre plataformas, puede tener muchos componentes de innovación. Ahí hay transformación de trabajos, que nos pasa a todas las profesiones, ¿no? Estamos transformándonos. Si nos vamos para arriba, donde hay más aumentación, este ideal de que disponer de inteligencia artificial aumenta mi desempeño, tengo a la izquierda enriquecimiento. Eso es, por ejemplo, operadores de máquina agrícola, de maquinaria agrícola, que crecen en el mundo desarrollado. ¿Por qué? Maquinaria agrícola más equipada, con mejores herramientas, genera un trabajo enriquecido de quien las opera, de quien las maneja. Entonces, ahí hay enriquecimiento. Y si me voy a la derecha, donde hay innovación y aumentación, el mejor de los mundos, ahí hay nuevos trabajos que son los que deseamos que sean muchos. Por ejemplo, responsables de eficiencia energética, analistas de ciberseguridad, es decir, mucha aumentación y mucha innovación. La enfermería está entre medio de los dos, porque no es tan innovador, pero puede tener mucho de aumentación por disponer de más tecnología, ¿no? Entonces, este trabajo es el que sugerimos hacer profesión por profesión, trabajo por trabajo. En síntesis, ya estamos en tiempo, como dice McKinsey, rediseñar el trabajo por completo es lo que nos va a tocar en los próximos años, y no solo hacer cosmética, sino hacer algo muy profundo. Como bien dijo Roy Amar alguna vez, solemos sobreestimar el impacto de la tecnología a corto plazo y correr con pánico, y después subestimar el impacto a mediano plazo cuando sabemos que a mediano plazo siempre es transformador y esta vez va a ser mucho más, así que merece que nos ocupemos colectivamente y sobre todo la gente que lidera proyectos o empresas de tecnología. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Súper claro, muchas palabras que quedan dando vueltas allí para poder debatir. Por supuesto que el debate ahora va a seguir también abajo del escenario. Nosotros vamos a seguir con otra mirada que suma, que aporta en este escenario. El título de la siguiente conferencia es Nuevas generaciones y nuevas expectativas.